hay datos extraordinariamente significativos en la sociología catalana. En el año 80, la cantidad de personas que votaban a partidos nacionalistas es prácticamente la misma que hoy. Y esas personas tenían una característica. El catalán era su lengua materna. El catalán era su lengua materna. Hoy pasa exactamente lo mismo. Es el mismo número de personas el que lo votan y las personas que votan partidos nacionalistas, hoy independentistas, siguen siendo personas que tienen el catalán como lengua materna. Y nosotros, los que no tenemos el catalán como lengua materna, votamos a los partidos constitucionalistas. ¿Qué es lo que esto supone? Hombre, pues algo muy claro. Un sol poble, un solo pueblo, decían, desde el principio. En el SUC, lo recordarás, el cosido ese maravilloso que iban a hacer. Fractura social, dicen ahora. No, perdonen, ¿pero cómo fractura social? Fractura social ha existido siempre. ¿Quieren ustedes más fractura social que la de que el voto se organice en función de la lengua materna que cada uno hable? ¿Hay algo realmente más fracturante? Sobre todo cuando una parte de ellos sitúan en la lengua la identidad. Es una evidencia, es una obviedad. Nunca fueron un sol poble. Nunca fueron un sol poble. Nunca fueron leales. Y, efectivamente, fueron corruptos. Entonces, ¿de qué hemos de quejarnos hoy? Si hemos descubierto de pronto todo esto de una manera descarnada, sí, de acuerdo. Lo hemos visto de una manera descarnada. En fin, con mucho movimiento y mucho frenesí y mucha pirotecnia. Pero veamos la enorme ventaja que hemos sacado de este tiempo agrio y sucio. O sea, ¿sabemos quiénes son? ¿Qué reconstrucción cuando algún partido político o alguna figura política en las ensoñaciones y en los delirios dice vamos a reconstruir el catalanismo político? Pero bueno, ¿cómo vamos a reconstruir el catalanismo político? El catalanismo político ha completado la traición más devastadora a la lealtad constitucional y democrática de España. ¿Quién va a creerse en España hoy a un catalanista? Si casi no se creen a un catalán, si casi no me creen a mí. O sea, ¿cómo se van a creer a un catalanista? Esto es realmente maravilloso, porque las caretas han caído finalmente. Han caído finalmente hasta extremos que yo no sé si ustedes han llegado a pararse. Comprendo que, en fin, pararse en el tema catalán resulta ya fatigoso. Pero es que hemos descubierto en estos años que Jordi Pujol estuvo durante 23 años sin pagar al fisco. No hay precedente alguno en la historia democrática europea, donde la vista me alcance, de que eso haya sucedido. Es que yo tengo ganas siempre de decirle a Ansón, es que fíjate, es que el español del año es que no pagaba 23 años sin pagar sus impuestos. El gran arquitecto y el gran constructor. El nacionalismo catalán tardará muchos años, hoy todo va muy rápido, o sea que entiendan ustedes, muchos años pues son semanas, ¿no? Pero tardará muchos años en recomponer una imagen digna, no ya ante los otros, sino ante sí mismos. Su devastación, su caída en el ridículo más espantoso, en fin, ¿pueden ustedes comprender que una persona como el Valido haya llegado a la presidencia de la Generalidad, más allá de la tradición? Porque ya saben ustedes que todos los presidentes de la Generalidad tienen alguna avería. Esto ya lo describió Albert Boadella con una gran precisión. Pero bueno, más allá de lo que es tradición, digamos, hombre, efectivamente yo creo que
apretaron demasiado. Que tengan hoy de presidente, y digan que tengan de presidente a un hombre como él, es apretar demasiado. Es apretar demasiado. Por lo tanto, todo es optimismo. Han revelado lo que eran y además han perdido gravemente. Que la semana del 1 al 8 de octubre del año pasado fue una maravillosa semana para la democracia española. Y fue una semana que los demócratas españoles tenemos que celebrar exactamente igual que celebramos que el 24 de febrero de 1981 los golpistas salieran por la ventana del Parlamento español. Hace un año, en esta semana, hubo 3 sucesos que a mí me enorgullecen. Primero, que la policía, incluso la policía dirigida por quien la dirigía, fuera capaz de abortar un asalto insurreccional a la democracia con la lamentable pérdida de un ojo de la cara. Es verdad, y la persona que lo perdió, pues lo perdió. El asalto insurreccional a un Estado democrático costó un ojo. El día 3, el rey de España hizo el que será probablemente el mejor discurso de su reinado y reforzó la convicción democrática, viniendo de un monarca, de millones y millones de españoles. Entre ellos, y lo fundamental, centenares de miles de españoles desmoralizados en la propia Cataluña. Y finalmente, el 8, los españoles salieron a la calle masivamente para demostrarles una cosa muy importante que hay que demostrar siempre a la síntesis entre gobierno y escuadrones que en estos momentos gobierna Cataluña, que tampoco la calle era suya. Por lo tanto, es una celebración y me encantaría que este libro hubiera contribuido en lo más mínimo a que esa celebración efectivamente fuera efectiva. Os agradezco mucho que hayan venido.